Permíteme hacerte una sola pregunta antes de comenzar. ¿Qué pasaría si el hombre más sabio que jamás pisó la tierra terminara sus días escribiendo que todo, absolutamente todo, era vanidad? La Escritura guarda ese misterio con un cuidado extraño, y en Primera de Reyes 3:12 se nos dice que Dios mismo le concedió a Salomón un corazón sabio y entendido como ninguno antes ni después. La mayoría de las personas asume que Salomón fue simplemente el rey del oro, del templo y de las 1000 esposas. Pero la historia real, cuando se lee con atención, es mucho más oscura, mucho más humana y mucho más cercana a nosotros de lo que imaginamos. En esta historia avanzaremos en 3 pasos. Primero, conoceremos al joven príncipe que recibió una corona que nunca pidió. Luego, seguiremos al rey en la cima de su gloria, cuando el mundo entero venía a escucharle. Y finalmente, entraremos en el silencio terrible de sus últimos años, cuando el hombre más sabio del mundo se descubrió a sí mismo completamente perdido. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comienza. Capítulo 1. La sombra del trono. Antes de que Salomón naciera, su nombre ya estaba manchado por una tragedia. Su padre, el rey David, había cometido un pecado que la Escritura no intenta esconder. Tomó a Betsabé, la esposa de Urías el Heteo, y luego hizo matar al marido en la batalla para cubrir su falta. El primer hijo de esa unión murió siendo apenas un recién nacido, y el palacio entero quedó envuelto en un luto que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Pero Dios, en su misericordia extraña, permitió que naciera un segundo hijo. Ese niño fue Salomón. Su nombre significa pacífico, y la Escritura añade que Dios mismo lo amó, dándole otro nombre secreto a través del profeta Natán: Jedidías, el amado del Señor. Los antiguos textos confirman que desde su primer aliento, este niño llevaba 2 cargas invisibles. La primera era el peso del pecado de su padre. La segunda, mucho más pesada, era el amor particular de Dios sobre él. Jerusalén de aquel tiempo era una ciudad joven como capital. David la había conquistado hacía apenas unas décadas, y sus murallas aún olían a piedra recién cortada. En los patios del palacio se oía hebreo, pero también se oían otras lenguas, porque la corte estaba llena de guerreros extranjeros, consejeros fenicios y mercaderes que traían noticias de Egipto y de Mesopotamia. Salomón creció en ese mundo mixto. No fue un pastor como su padre. No durmió bajo las estrellas, ni peleó con osos en los montes de Judá. Salomón nació en palacio, y el palacio, como siempre ocurre, tenía ojos detrás de cada cortina. Los eruditos debaten cuánto influyó Betsabé en su educación, pero algo es claro. Esa mujer, que había conocido la culpa, la pérdida y la gracia, no iba a permitir que su hijo creciera ignorando el peso de las decisiones. Le enseñó a escuchar más que a hablar. Le enseñó a observar y, sobre todo, le enseñó que la vida de un rey se decide muchas veces en una sola noche. Mientras tanto, David envejecía rápido. Había guerreado toda su vida y su cuerpo cargaba el precio de cada batalla. Sus hijos mayores crecían ambiciosos, y entre ellos destacaba uno llamado Adonías, hermano mayor de Salomón. Adonías era hermoso, alto, impetuoso. Se parecía a Absalón, otro hijo de David que ya había intentado robar el trono y había muerto trágicamente. Adonías pensó que ahora era su turno. Sin consultar a su padre y sin esperar palabra del profeta, comenzó a reunir carros, caballos y hombres. Se proclamó a sí mismo sucesor en una fiesta ruidosa junto a la fuente de Rogel. Invitó a sus hermanos, a los oficiales del ejército, a los sacerdotes que le eran favorables. Pero no invitó a Salomón.
Y eso lo dice todo. Cuando Betsabé se enteró, no gritó, no lloró en público. Hizo lo que siempre hacía. Entró en silencio al aposento del rey anciano, se inclinó, y con la calma de quien ha esperado años para ese instante exacto, le recordó una promesa olvidada. David había jurado delante de Dios que Salomón reinaría después de él. Las Escrituras revelan que esa promesa no era un capricho, era un pacto. Y un pacto con Dios no se rompe por el ruido de una fiesta política. David despertó, llamó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a su guardia personal. Les dio órdenes claras. Tomen a mi hijo Salomón, súbanlo en mi propia mula, llévenlo a la fuente de Gihón, ungidlo allí como rey, y toquen la trompeta para que toda la ciudad oiga. Esa noche, Jerusalén vivió dos coronaciones al mismo tiempo. Una era ruidosa, llena de vino y aplausos forzados. La otra era silenciosa, con aceite sagrado y la voz temblorosa de un profeta. Cuando la trompeta de Gihón sonó, la fiesta de Adonías se deshizo como humo. Los invitados huyeron. Adonías corrió al altar y se agarró de los cuernos del altar, pidiendo perdón. Salomón, apenas un muchacho, le perdonó la vida esa primera vez. Pero ya entonces, antes de gobernar un solo día, el joven rey aprendió la primera lección de su reinado. El trono no se hereda por sangre, se recibe y se defiende en la sombra. Y lo que viene después, amigo mío, cambiará para siempre nuestra idea de lo que significa pedirle algo a Dios. Capítulo 2. El sueño en Gabaón. Los primeros meses del reinado de Salomón fueron tensos. El joven rey sabía que muchos ojos lo vigilaban. Los generales veteranos de David lo medían. Los sacerdotes lo evaluaban. Los reyes vecinos esperaban alguna señal de debilidad para cruzar la frontera. Y Salomón, aunque inteligente, era joven. Él mismo lo reconocería más tarde, diciendo que era apenas un niño que no sabía entrar ni salir. Antes de tomar una sola decisión grande, Salomón hizo algo que muy pocos reyes de su época hacían. Salió de Jerusalén, viajó unos pocos kilómetros al norte o a un lugar llamado Gabaón. Allí había un altar antiguo, considerado el más importante de todo el país en aquel momento, porque el tabernáculo de Moisés aún estaba allí. Salomón no fue con un pequeño sacrificio. La Escritura dice que ofreció 1000 holocaustos. 1000. Es una cifra que los estudiosos aún debaten, porque representa una devoción casi incomprensible para un hombre tan joven. Esa misma noche, algo ocurrió que cambiaría la historia del pueblo de Israel. Salomón se durmió, y en el sueño, Dios mismo se le apareció. Las Escrituras no describen una luz cegadora ni truenos en el cielo. Simplemente dicen que el Señor se apareció a Salomón en sueños y le hizo una pregunta que sigue resonando hasta hoy. Pide lo que quieras que yo te dé. Imagina por un instante el silencio de ese momento. Un joven rey, apenas coronado, con 1000 opciones delante, podía pedir la muerte de sus enemigos, podía pedir ejércitos invencibles, podía pedir oro suficiente para llenar todos los palacios del mundo, podía pedir vida larga, salud perfecta, fama eterna, pero Salomón no pidió nada de eso. Y aquí está uno de los momentos más hermosos de toda la Escritura. Él respondió con una humildad que desconcierta. Señor, tú hiciste a tu siervo rey en lugar de David mi padre. Y yo soy un muchacho que no sé cómo gobernar a este pueblo tan grande que me has dado. Dame, pues, un corazón que escuche para poder juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Fíjate bien en las palabras exactas. No pidió sabiduría como conocimiento. Pidió un corazón que escucha. Los eruditos hebreos subrayan que la palabra original es Lev Shomea, un corazón que oye.
Es decir, Salomón no quería parecer sabio, quería ser un hombre que escucha antes de hablar. Y Dios, según cuenta Primera de Reyes 3, quedó complacido con esa petición. Le dijo algo extraordinario: porque pediste esto, y no pediste para ti muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, te doy lo que pediste. Pero además, te doy lo que no pediste. Te doy riquezas y honra, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Detente aquí un momento, porque esta es una de esas escenas donde la historia humana se cruza con el cielo mismo. Dios no está haciendo un trato comercial. Dios está revelando un principio eterno. Cuando alguien busca primero la sabiduría para servir a los demás, Dios añade todo lo demás como fruto natural, no como premio, sino como consecuencia. Salomón despertó en Gabaón, y la Escritura dice, con una frase breve pero cargada, que comprendió que había sido un sueño. Pero no era solo un sueño, era un pacto, un compromiso que lo marcaría para siempre. Volvió a Jerusalén cambiado. Los que lo habían visto partir apenas una semana antes, lo vieron regresar con una mirada distinta. Suscríbete si esta historia está despertando algo en tu corazón, porque lo que viene a continuación mostrará cómo esa sabiduría prometida se puso a prueba casi de inmediato. Los estudiosos señalan que el sueño de Gabaón no fue un hecho aislado. Fue la columna vertebral de todo el reinado. Cada decisión posterior de Salomón, sus victorias y sus caídas, se mide contra aquella noche, porque Dios le había dado exactamente lo que pidió, y Dios también le había dado, por gracia, lo que no pidió. La pregunta que los antiguos comentaristas repiten una y otra vez, es esta: ¿qué hace un hombre con un regalo tan grande? La respuesta, como veremos, no es sencilla. Un corazón sabio no es lo mismo que un corazón fiel. Y eso, con el tiempo, sería el drama silencioso de Salomón. Pero antes de llegar a esa sombra, debemos ver cómo la sabiduría recién recibida se manifestó por primera vez. Y lo hizo, como casi siempre ocurre en la Biblia, a través de una escena que parecía insignificante. 2 mujeres, un niño, una espada y una sentencia que el mundo entero recordaría para siempre. Capítulo 3. La espada y el niño. Las Escrituras nos llevan de Gabaón directamente al salón del trono en Jerusalén. Salomón apenas se había acostumbrado a su nuevo corazón, y ya el pueblo comenzaba a traerle casos imposibles. El más famoso de todos, y el que fijó su fama para siempre, es uno que los antiguos maestros todavía enseñan a los niños. Entraron 2 mujeres. No eran nobles, no eran ricas. La Escritura las identifica como 2 prostitutas, lo cual es importante porque muestra que la justicia de Salomón no miraba el estatus social. Dios había prometido un corazón que escucha, y ese corazón escucharía a todos por igual. Las 2 mujeres vivían en la misma casa. Ambas habían dado a luz con pocos días de diferencia. Una noche, una de ellas, al dormir, aplastó accidentalmente a su propio bebé. Al despertar y descubrir la tragedia, hizo algo terrible. Intercambió el niño muerto con el niño vivo de su compañera mientras ella aún dormía. Cuando la segunda madre despertó para amamantar, descubrió en sus brazos al bebé sin vida. Pero al mirarlo bien, a la luz del amanecer, comprendió que ese no era su hijo. Imagina ese momento, el dolor, la confusión, la ira y la imposibilidad de probar nada. Las 2 mujeres llegaron ante Salomón gritando acusaciones. Una decía, el niño vivo es mío. La otra decía, no, el vivo es mío y el muerto es tuyo. No había testigos, no había pruebas, no había forma humana de saber quién mentía. Y aquí
es donde la sabiduría recién otorgada dio su primer fruto. Salomón ordenó algo que paralizó a toda la corte. «Tráiganme una espada». Los guardias obedecieron. El acero brilló bajo la luz de las antorchas. El rey pronunció la sentencia: «Partan al niño vivo en 2 mitades. Den una mitad a la una y la otra mitad a la otra. Escuchemos con atención, porque aquí ocurre el milagro». Una de las mujeres, la que mentía, asintió rápidamente. Aceptaba. «Que se parta, así ninguna lo tendrá». La otra, la verdadera madre, gritó desde lo más profundo del vientre: «No, mi señor, dénselo a ella, pero no lo maten». Salomón no necesitó más. Devuélvanle el niño a la mujer que pidió que viviera. Ella es la madre. La sala quedó en silencio. Y luego, como dice la Escritura, todo Israel supo del juicio que el rey había hecho, y temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para juzgar. Detente aquí, porque esta escena es mucho más profunda de lo que parece. Salomón no adivinó la verdad, no usó magia, tampoco interrogó a las mujeres con preguntas trampa. Lo que hizo fue crear un escenario donde el amor verdadero no podría esconderse. Sabía que una madre real preferiría perder al hijo antes que verlo muerto. La sabiduría bíblica, amigo mío, no es un truco mental. Es conocer el corazón humano tan profundamente que uno puede diseñar una prueba donde la verdad se revela sola. Los estudiosos señalan que este juicio tiene ecos en muchas tradiciones antiguas, pero el detalle único de Salomón es la referencia directa a Dios. Él no dijo: «Yo soy sabio», dijo con sus acciones: «Dios me ha dado este corazón». Comenta abajo qué lección te enseña este juicio sobre el amor verdadero, porque pocas escenas de la Biblia revelan tanto en tan pocas palabras. Después de este caso, la fama de Salomón se extendió como fuego en paja seca. Vinieron casos de todas las tribus, disputas de tierras, herencias complicadas, acusaciones entre vecinos, y a cada caso, el joven rey respondía con una claridad que nadie podía refutar. Pero su sabiduría no se limitó a la justicia. La Escritura dice que Salomón habló 3000 proverbios, compuso 1005 cánticos, disertó sobre los cedros del Líbano y sobre el hisopo que brota en la pared. Habló de las bestias, de las aves, de los reptiles y de los peces. Es decir, su mente lo abarcaba todo: naturaleza, poesía, música, política, teología. Los reyes de la tierra enviaban embajadas solo para escucharlo. Los comerciantes traían a Jerusalén problemas complicados solo para ver cómo Salomón los resolvía. Y mientras esto ocurría, el joven rey comenzó a comprender algo que lo acompañaría hasta el final. La sabiduría atrae al mundo, y el mundo, cuando se acerca demasiado, puede corromper incluso al más sabio. Pero antes de llegar a esa grieta, Salomón tenía un proyecto en mente. Un proyecto que su padre David había soñado toda su vida sin poder tocar. Una casa para el nombre de Dios. Y lo que vendrá a continuación, te lo aseguro, es la obra arquitectónica más ambiciosa registrada en toda la Escritura. Capítulo 4. La casa del nombre. Durante siglos, el pueblo de Israel había adorado a Dios en lugares provisionales. El tabernáculo, aquella tienda sagrada construida por Moisés en el desierto, había viajado de un lugar a otro siguiendo al pueblo. David, cuando conquistó Jerusalén y llevó el arca del pacto a la ciudad, sintió algo que nunca pudo sacudirse del pecho. Yo vivo en casa de cedro, y el arca de Dios habita bajo cortinas. No le parecía justo, pero Dios, a través del profeta Natán, le dijo algo solemne: «No serás tú quien construya mi casa, David. Has derramado mucha sangre en las guerras. Será tu hijo». Salomón siempre supo que ese sueño pospuesto
Era ahora su responsabilidad. En el 4.º año de su reinado, en el mes de Sif, comenzó la obra. El monte Moriah, el mismo lugar donde Abraham había estado dispuesto a ofrecer a Isaac siglos atrás, fue elegido como emplazamiento. No fue una coincidencia. Los rabinos antiguos enseñaban que cada piedra de ese monte estaba saturada de memoria sagrada. Para una obra tan grande, Salomón hizo algo que mostraba su inteligencia política. Se alió con Hiram, rey de Tiro, una ciudad fenicia famosa por su destreza marítima y por sus bosques de cedro. Hiram había sido amigo de David, y la amistad se extendió a su hijo. Salomón envió madera de las montañas del Líbano por mar hasta el puerto de Jope, y desde allí subieron los troncos hacia Jerusalén. 30.000 hombres trabajaron en turnos, 70.000 cargaban materiales, 80.000 picaban piedras en las canteras. Miles de capataces organizaban el trabajo. La escritura señala un detalle fascinante. Las piedras llegaban al templo ya talladas perfectamente desde la cantera. No se oyó en la casa martillo ni hacha ni ningún instrumento de hierro mientras se edificaba. Los estudiosos interpretan esto de muchas maneras. Algunos lo ven como un símbolo de paz, otros como reverencia, otros como una hermosa metáfora del propio creyente, que debe ser preparado en silencio antes de ocupar su lugar en la casa de Dios. El templo no era enorme en tamaño según los estándares modernos. Medía aproximadamente 30 metros de largo por 10 de ancho. Lo que lo hacía único no eran las dimensiones, sino los detalles. Las paredes interiores estaban cubiertas de tablas de cedro esculpidas con querubines, palmeras y flores abiertas. El suelo era de ciprés, y sobre toda la madera, Salomón ordenó aplicar oro puro, no una capa fina, oro abundante. El lugar santísimo, donde se guardaría el arca del pacto, era un cubo perfecto de 10 metros por cada lado, completamente forrado en oro. Dentro de ese lugar, Salomón mandó hacer 2 querubines gigantes de madera de olivo, también cubiertos de oro, con alas tan grandes que tocaban las paredes del cuarto y se unían en el centro. Fuera del templo, los detalles seguían. 2 columnas enormes de bronce fueron colocadas en la entrada. Les puso nombres propios. Una se llamó Yaquín, que significa Él establece. La otra, Boaz, que significa en Él hay fuerza. Cada vez que un sacerdote entraba, pasaba entre esas 2 palabras, como recordándole al pueblo 2 verdades fundamentales sobre Dios. Se construyó también un mar de bronce enorme, sostenido por 12 toros, que servía para los lavamientos rituales. Cientos de utensilios fueron fabricados con oro y bronce. Las lámparas, las mesas, los incensarios, todo brillaba. La obra duró 7 años, 7 años de trabajo ininterrumpido. Y cuando por fin llegó el día de la consagración, Jerusalén vivió la ceremonia más gloriosa de toda su historia. Los sacerdotes trajeron el arca del pacto y la colocaron bajo las alas de los querubines dorados. Y en ese instante, algo sobrenatural ocurrió. Una nube llenó el templo, una nube tan densa que los sacerdotes no pudieron permanecer adentro para ministrar. La Escritura lo llama la gloria del Señor. Salomón, de pie frente al altar, elevó una oración que los estudiosos consideran una de las más hermosas de toda la Biblia. No pidió que Dios habitara literalmente en el edificio, porque sabía que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Pidió algo mucho más sutil. Pidió que los ojos de Dios estuvieran abiertos sobre ese lugar, que cuando un extranjero viniera de lejos y orara hacia esa casa, Dios lo escuchara, que cuando el pueblo pecara y se arrepintiera, Dios perdonara. El templo no era una jaula para Dios,
Era una ventana para el pueblo. Comparte este momento con quien necesite recordar que Dios escucha incluso cuando parece lejos, porque aquí está el corazón del templo de Salomón. Pero lo que pocos notan es que, mientras el templo se elevaba, otra casa se estaba construyendo al lado, el palacio de Salomón. Y esa otra casa, amigo mío, tardaría casi el doble de tiempo, 13 años. Y en esa diferencia de tiempo, los antiguos sabios veían ya la primera sombra de un corazón que comenzaba a dividirse. Capítulo 5. El oro que nunca dormía. El templo terminó en 7 años. El palacio real, en cambio, tomó 13. No porque fuera más sagrado, sino porque era más grande. Los estudiosos han analizado las descripciones y calculan que el complejo real de Salomón era una obra arquitectónica sin igual en el mundo de su tiempo. La casa llamada del Bosque del Líbano tenía 45 columnas de cedro organizadas en 3 filas, formando un bosque interior simbólico. Había un pórtico de columnas, un salón del trono, un palacio para su residencia personal y una casa aparte para la hija del faraón que se había convertido en su esposa. Esto último merece atención. Salomón se casó con una princesa egipcia. Fue una alianza política brillante. Egipto era todavía la potencia regional, aunque decadente, y ningún rey extranjero había recibido antes a una hija del faraón en matrimonio. Fue una muestra del prestigio internacional de Salomón. Pero los profetas y los comentaristas posteriores verían en ese matrimonio la primera pequeña grieta. Moisés había advertido al pueblo siglos antes que los reyes no debían multiplicar mujeres, ni caballos, ni oro. Salomón comenzó, desde muy pronto, a ignorar esos 3 mandatos. La riqueza comenzó a fluir hacia Jerusalén como un río que no se detenía. Cada año, según dice Primera de Reyes 10:14, llegaban 666 talentos de oro. Los historiadores modernos calculan que esa cantidad equivale a más de 20 toneladas métricas de oro puro anuales, solo de ingresos directos. A eso se sumaban los impuestos de los reinos tributarios, los obsequios de reyes extranjeros y las ganancias de las flotas comerciales. Salomón tenía una flota en el puerto de Esión-Geber, junto al Mar Rojo, que viajaba a lugares lejanos como Ofir y Tarsis. Regresaba cada 3 años con oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey construyó un trono como no se había visto antes. Era de marfil, recubierto de oro fino. Tenía 6 escalones, y a cada lado de los escalones había leones esculpidos. 12 leones en total, 3 de cada lado en cada escalón superior. La escritura dice que no había nada igual en ningún reino. Todos los vasos del rey eran de oro. Los escudos de su guardia eran de oro. En aquel tiempo, como dice el texto antiguo, la plata no era estimada en nada, porque el oro se había hecho tan común como las piedras. Piensa en eso un momento. Un imperio donde la plata, el metal precioso por excelencia en casi todas las culturas, había perdido valor porque el oro ya no era raro. Los mercaderes venían de Egipto, de Arabia o de Mesopotamia. Los reyes de Siria y de las ciudades fenicias pagaban tributo. Los caballos y los carros de combate se multiplicaban. Se dice que Salomón tenía 40.000 caballos en caballerizas y 12.000 jinetes. Ciudades enteras fueron designadas como ciudades de los carros: Hazor, Megiddo, Geser. Los arqueólogos modernos han excavado ruinas en esas mismas ciudades y han encontrado puertas monumentales de la misma época, con el mismo estilo, lo cual confirma detalles del relato bíblico. Y sin embargo, detrás de tanto brillo, algo comenzaba a erosionarse. La escritura nunca critica directamente la riqueza en esta etapa,
Pero si lees con cuidado, notas un pequeño detalle que casi nadie menciona. El pueblo común comenzaba a sentir el peso del imperio. Para mantener semejante maquinaria, Salomón impuso tributos altos y organizó trabajos forzados. Aunque algunos comentaristas matizan que los trabajos pesados recaían sobre los pueblos cananeos no israelitas, otros textos sugieren que también los israelitas empezaron a sentir la carga. Uno de los supervisores del trabajo era un hombre llamado Adoram, y su nombre reaparecerá trágicamente al final de la historia, cuando el pueblo ya no pueda más. Dale me gusta si estás aprendiendo cosas sobre el reinado de Salomón que nunca habías escuchado antes, porque la grieta más silenciosa comienza siempre en la prosperidad. Un corazón lleno de éxito se distrae más fácil que un corazón lleno de angustia. Los antiguos sabios judíos decían que el mayor peligro espiritual no es el desierto, es el oasis. En el desierto uno clama a Dios, en el oasis uno se olvida. Y Salomón, rodeado de oasis, empezaba a olvidar pequeñas cosas. No grandes pecados todavía, solo pequeñas costumbres, más caballos, más carros, más alianzas con reyes extranjeros que incluían, casi siempre, el compromiso de un matrimonio. Y cada matrimonio traía consigo una esposa, y cada esposa traía consigo sus costumbres, sus dioses y sus deseos. Pero antes de llegar al tema de las esposas, hay una visita que iluminó el reinado de Salomón como un flash en la historia. Llegó desde muy lejos, y cuando lo vio todo con sus propios ojos, dijo una frase que aún se repite hasta hoy. Yo no lo creía hasta que vine y vi con mis propios ojos. Ni la mitad me fue contada. Su nombre ha quedado envuelto en misterio. Se la conoce simplemente como la reina de Sabá. Capítulo 6. La reina que vino de lejos, desde un punto lejano del sur, posiblemente de los territorios que hoy conocemos como Yemen o Etiopía, partió una caravana inmensa. Los camellos iban cargados con especias raras, piedras preciosas y oro. El destino era Jerusalén. La intención, según los textos, no era hacer un trato comercial común, era poner a prueba a un hombre. La reina de Sabá había escuchado rumores, demasiados rumores. Los mercaderes que cruzaban los desiertos contaban historias sobre un rey en el norte cuya sabiduría era tan profunda que ninguna pregunta lo confundía. Hablaban de un templo cubierto de oro, de un palacio con columnas de cedro, de un trono con 12 leones, de una mesa donde cada vaso era de oro. La reina, como toda gobernante inteligente, desconfió. Decidió ir personalmente. Las escrituras no nos dicen su nombre propio. Algunas tradiciones etíopes la llaman Maqueda. Las tradiciones árabes la llaman Bilquis. Los judíos la nombran simplemente como la reina de Sabá. Lo que sí sabemos es que llegó con un séquito enorme, y al entrar en Jerusalén, lo primero que hizo fue algo muy poco típico de los monarcas de su época. No se sentó a recibir halagos, comenzó a hacer preguntas, muchas preguntas, preguntas difíciles. La escritura las llama enigmas. Eran acertijos, problemas filosóficos, asuntos de derecho, cuestiones de fe. La reina quería saber si el hombre detrás del mito era real. Salomón respondió a todas. No se guardó nada. Primera de Reyes 10:3 nos dice que no hubo cosa oculta al rey que no le declarase. Y entonces la reina, al ver todo, experimentó algo que las escrituras describen con una expresión muy fuerte. Se quedó sin aliento. No quedó más espíritu en ella. Fíjate en lo que causó ese asombro, porque es importante. No fue solo el oro, no fue solo la comida de la mesa,
no fue solo la organización de los servidores, fue la combinación, el orden de la corte, la elegancia de los siervos, las vestiduras, la procesión con la que subía el rey a la casa del Señor. Es decir, fue la unidad entre la gloria visible y la devoción espiritual. La reina vio que el rey no solo era rico, también subía al templo, también oraba, también adoraba, y eso la sacudió. Dijo palabras que han quedado grabadas para siempre. Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun la mitad me fue dicha. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, de que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Detente aquí un segundo, porque esta escena tiene capas profundas. La reina no estaba glorificando a Salomón, estaba glorificando al Dios de Salomón. Reconoció que todo aquel esplendor no era mérito del hombre, sino favor del cielo. Las tradiciones etíopes, miles de años después, todavía recuerdan esta visita. Una corriente de la tradición cuenta incluso que de la relación entre ambos nació un hijo llamado Menelik, del cual, según esas tradiciones, descendería la dinastía salomónica de Etiopía. La Biblia hebrea no confirma esa historia, pero el hecho de que tantas culturas diferentes sigan hablando de esta visita después de 3000 años nos dice algo. Este encuentro fue más que una visita diplomática, fue un símbolo. Los estudiosos señalan que la reina de Sabá representa al mundo gentil acercándose a la verdad revelada al pueblo de Israel. Siglos más tarde, el mismo Jesús haría referencia a esta reina. En Mateo 12:42, Jesús dice que la reina del sur se levantará en el juicio contra esa generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay más que Salomón. La frase es sorprendente. Jesús está diciendo que él mismo es mayor que Salomón, y está recordando que una reina extranjera, cansada y curiosa, hizo un viaje de miles de kilómetros para escuchar la verdad, mientras que muchos que tenían la verdad al lado no querían escucharla. Comparte este capítulo con alguien que necesite recordar que buscar la verdad vale cualquier viaje, porque la historia de la reina de Sabá nos deja una lección incómoda. A veces los que están más lejos se esfuerzan más que los que están cerca. La reina regresó a su tierra con muchos regalos de Salomón, y aunque ella se fue impresionada con la fe del rey, algo muy curioso ocurrió en los años siguientes. Mientras otros reyes se iban de Jerusalén hablando del Dios de Salomón, el propio Salomón, con el paso del tiempo, empezaba a mirar hacia los dioses de sus esposas. Y así, amigo mío, entramos en la parte más dolorosa de toda la historia, porque aquí comienza el silencioso extravío de un corazón que tenía todo, y aún así buscaba algo más. Capítulo 7. Las 1000 puertas del corazón. Hay un versículo en Primera de Reyes 11 que siempre ha inquietado a los lectores. Dice así: El rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. La escritura añade un número que aún hoy cuesta asimilar: 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1000 mujeres en total. Los historiadores han debatido durante siglos si ese número es literal o si incluye un elemento simbólico. En las cortes antiguas del cercano Oriente, los reyes realmente mantenían harenes enormes, porque cada matrimonio era una alianza política con otra ciudad, tribu o reino. Pero incluso en ese contexto, la cifra de Salomón era extraordinaria.
Y lo importante no es solo el número, lo importante es la procedencia de esas mujeres. Dios había advertido expresamente, desde los días de Moisés, que el pueblo no debía casarse con mujeres de las naciones vecinas. La razón no era racial, era espiritual, porque esas mujeres, al entrar en la casa, traerían sus dioses, y esos dioses, silenciosamente, desviarían el corazón. Salomón conocía esa advertencia, la había leído en los rollos sagrados, probablemente la había meditado muchas veces. Sin embargo, con cada nueva alianza, encontró razones para hacer una excepción. Esta alianza protegería una frontera, esa otra abriría una ruta comercial, aquella consolidaría la paz con un pueblo difícil, y cada excepción, con el tiempo, se convirtió en una rutina. Así empezó la gran tragedia silenciosa. Salomón no cayó en un solo día. No hubo un acto espectacular de traición. No hubo un momento dramático donde levantara una espada contra Dios. Lo que hubo, según nos enseña la Escritura, fue algo mucho más peligroso. Una erosión lenta, una distracción repetida, un corazón que, como la arena bajo la ola, se iba llevando poco a poco sin que nadie lo notara. Los eruditos del Antiguo Testamento señalan un detalle lingüístico que a veces se pierde en la traducción. El texto original usa una expresión muy fuerte. Dice que Salomón se allegó, se adhirió, se pegó a esas mujeres. No es solo matrimonio político, es afecto emocional profundo. Salomón las amó, y ese amor, no pecaminoso en sí mismo, lo abrió a todo lo que ellas trajeron. Cada mujer traía su propia cultura, su propia lengua, sus propios olores, sus propias canciones, y también, inevitablemente, sus propios dioses. Una traía a Quemos, el dios de Moab, asociado con sacrificios humanos. Otra traía a Moloc, el dios de Amón, al que se ofrecían niños en el fuego. Otra traía a Astoret, la diosa de los sidonios, asociada con cultos de fertilidad y prácticas que la ley hebrea prohibía de manera absoluta. Al principio, Salomón probablemente hizo lo que muchos líderes hacen cuando quieren mantener la paz doméstica. Toleró, permitió. Esta esposa podía mantener su pequeño altar privado. Aquella otra podía celebrar sus fiestas en su aposento. Parecía un gesto de consideración. Después de todo, ¿qué daño podía causar una estatua pequeña en una habitación privada? Pero aquí ocurrió algo que toda la Escritura confirma. Lo que comienza como tolerancia se convierte en acomodación. Lo que empieza como acomodación, en costumbre. Lo que empieza como costumbre, en participación. Y un día, la Escritura dice, con una frase breve y devastadora, Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Esa palabra siguió es terrible. No dice que toleró, dice que siguió, caminó detrás, se hizo uno de los adoradores. Suscríbete si estás aprendiendo cómo la caída espiritual no es un salto, sino una serie de pequeños pasos, porque aquí está la lección central de toda la vida de Salomón. La Biblia añade un detalle amargo. Primera de Reyes 11:4 dice que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no fue perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Fíjate bien, cuando era ya viejo, el hombre más sabio del mundo no cayó en su juventud, cayó en la vejez, en el momento en que uno pensaría que ya estaba firme, en el momento en que uno creería que las tentaciones ya no podían alcanzarlo. Los antiguos rabinos enseñaban que esa es precisamente la trampa más peligrosa. La fe joven es frágil, pero está atenta. La fe madura es fuerte, pero tiende a descuidarse. Salomón había visto a Dios en sueños. Había construido el templo,
había orado delante de toda la nación, había recibido respuestas sobrenaturales, y aún así, en la vejez, perdió el rumbo. Comenta abajo si alguna vez has visto esto ocurrir en la vida de alguien. Un hombre fuerte espiritualmente, en su vejez, desviado por lo que permitió entrar en su casa. Porque lo que viene a continuación mostrará cómo la permisividad interior se convirtió, literalmente, en estructuras visibles de idolatría, construidas alrededor de Jerusalén. Y entre esas estructuras aparecía el nombre de un Dios que exigía sangre de niños. Capítulo 8. Los altares prohibidos. Llega un momento en la historia de Salomón donde los textos bíblicos cambian de tono. Hasta entonces, la narración había celebrado su sabiduría, su riqueza, su esplendor. A partir de Primera de Reyes 11, el tono se vuelve grave, como si el narrador bajara la voz para contar algo doloroso que prefería no tener que contar. Salomón construyó altares, pero no solo altares al Dios de Israel. Construyó un lugar alto para Quemos, el ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y para Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Detente aquí, porque la frase en el monte frente a Jerusalén es terrible. Significa que esos altares estaban a la vista del templo. Desde las murallas del templo sagrado, donde la nube de la gloria había descendido, Salomón podía ver los humos de los sacrificios a Quemos subiendo por otro monte. Y desde ese otro monte podía mirar hacia el templo, como si los dos lugares se miraran en silencio, representando dos direcciones del corazón. Los estudiosos han intentado ubicar con precisión esos lugares altos. La tradición los sitúa en el Monte de los Olivos, muy cerca de donde siglos más tarde Jesús lloraría sobre Jerusalén. El valle entre ambos montes se llamaba el Valle de Ben Hinnom, y allí, en tiempos posteriores, se realizaron los sacrificios más horribles de la historia del pueblo. Niños ofrecidos al fuego de Moloc. La tradición más oscura asociada con ese valle fue tan fuerte que, siglos más tarde, la palabra hebrea Ge-Hinnom, el valle de Hinnom, se convirtió en Gehenna, y Gehenna se volvió una palabra usada por Jesús mismo como imagen del infierno, es decir, el lugar que comenzó con la tolerancia de Salomón hacia los dioses extranjeros, terminó convirtiéndose, a lo largo de los siglos, en el símbolo bíblico del infierno mismo. Piensa en eso. Las Escrituras revelan aquí un principio profundo que aplica a cualquier vida. Los pequeños permisos que uno hace en privado pueden abrir terrenos que generaciones futuras utilizarán para males que nunca imaginamos. Lo que Salomón hizo por amor a sus esposas, otros lo usaron siglos después para quemar niños. Las decisiones privadas tienen consecuencias públicas. Los gestos de tolerancia tienen herederos. Dios no permaneció callado. Primera de Reyes 11 dice que el Señor se enojó contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Fíjate en las palabras, se le había aparecido 2 veces. Esta es una acusación terrible. Dios no había sido lejano con Salomón. Al contrario, había sido intensamente cercano. Había hablado con él 2 veces de forma directa, y aún así, el rey eligió otro camino. Los sabios antiguos enseñaban que este es el pecado más doloroso para Dios, no el pecado por ignorancia, sino el pecado por olvido deliberado después de haber conocido. Dios envió un mensaje claro a través de un profeta.
por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, y tampoco lo quitaré todo, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Detente aquí, porque esta sentencia muestra dos cosas a la vez: la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Justicia, porque el pecado tendría consecuencias. Misericordia, porque el castigo no caería sobre el propio Salomón en vida, ni sería total, y todo por amor a otra persona, por amor a David, su padre, por amor a Jerusalén, la ciudad elegida. Dale me gusta si has aprendido que muchas veces la misericordia que recibimos se explica por la fe de alguien que nos amó antes que nosotros. Esta es una lección muy poco explorada. La herencia espiritual no es automática, pero las oraciones de los fieles que nos precedieron pueden extender misericordia sobre nuestra propia caída. David ya llevaba décadas en la tumba, y sin embargo, Dios estaba honrando la relación que había tenido con él al decidir cómo tratar a su hijo descarriado. Pero el castigo, aunque retrasado, estaba en marcha. Dios comenzó a levantar adversarios contra Salomón. La Escritura los llama Satán, y que significa simplemente adversario. No ángeles caídos en este contexto, sino enemigos humanos. Hadad el Edomita, que había sobrevivido a masacres antiguas y regresó a su tierra buscando venganza. Rezón, hijo de Eliada, que se hizo cabecilla de una banda en Damasco y se convirtió en enemigo de Israel todos los días de Salomón. Y el más importante de todos, un hombre que crecía dentro de la misma corte de Salomón, un siervo llamado Jeroboam, un joven capaz, trabajador, talentoso, sobre el cual el profeta Ahías de Silo pondría muy pronto una señal que cambiaría para siempre la historia del pueblo. La sombra del juicio había comenzado, y el viejo rey, con su corazón dividido, empezaba a escuchar en el silencio de la noche algo que no había oído en muchos años. Una voz que no era la de sus esposas, ni la de sus mercaderes, ni la de sus cortesanos. Era una voz antigua, y venía desde muy lejos. Capítulo 9. La voz que volvió en silencio. Salomón envejecía, y los que envejecen al lado del poder conocen un tipo de soledad que muy pocos comprenden. Los pasillos del palacio estaban siempre llenos. Los banquetes nunca cesaban. Las embajadas llegaban todo el año. Y sin embargo, en medio de todo ese movimiento, el rey comenzaba a sentir un silencio por dentro que ningún ruido exterior podía llenar. Los sabios antiguos enseñaban que hay dos silencios en la vida espiritual: el silencio fructífero, donde uno escucha a Dios porque ha apagado los ruidos del mundo, y el silencio estéril, donde uno ha callado a Dios y se encuentra en una habitación interior completamente vacía. Salomón experimentaba ahora el segundo. No fue un castigo arbitrario, fue simplemente consecuencia. Cuando uno llena su casa interior con 1000 voces diferentes, al final ya no distingue cuál voz es la verdadera. Y cuando se busca la voz original, esa voz parece haberse retirado. Pero los profetas del pueblo, aunque escasos en ese tiempo de abundancia, seguían caminando por los bordes del reino. Uno de ellos se llamaba Ahías y vivía en Silo, un lugar humilde alejado del brillo de Jerusalén. Un día, Ahías salió al campo, vio venir a Jeroboam, el joven siervo capaz de Salomón, que había sido puesto a cargo de todo el trabajo forzado de la casa de José. Jeroboam era eficiente, honesto en su trabajo, respetado por los obreros. Salomón había confiado en él. Pero Ahías
por revelación divina, tenía un mensaje para él. El profeta se quitó la capa nueva que llevaba puesta, la tomó, y delante de Jeroboam, la rompió en 12 pedazos, 12, como las tribus de Israel. Luego le dijo: toma tú 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a arrancar el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Dejaré a su hijo una tribu, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén. Imagina la escena: 2 hombres solos en un campo, una capa rasgada, 12 pedazos de tela en el polvo, y una profecía que cambiaría para siempre la historia del pueblo. Jeroboam no buscó este mensaje. El mensaje lo encontró a él, y desde ese día quedó marcado. Salomón se enteró. Los reyes siempre tienen informantes, y su reacción fue exactamente lo opuesto a la sabiduría que Dios le había dado al principio. En lugar de arrepentirse, intentó matar al mensajero. Jeroboam huyó a Egipto, donde el faraón Sisac le dio asilo. Allí esperaría el momento. Y ese momento llegaría, inevitablemente, después de la muerte del rey. Las Escrituras revelan aquí un patrón doloroso. Un hombre que empezó escuchando a Dios, termina persiguiendo al siervo que trae la palabra de Dios. No porque se haya vuelto un monstruo, sino porque prefiere proteger su trono antes que su alma. Los estudiosos modernos señalan que en estos años tardíos, Salomón probablemente escribió la mayor parte del libro de Eclesiastés, aunque la tradición difiere en la datación exacta. En ese libro, el tono ya no es el del joven entusiasta que pidió sabiduría. Es el tono de un anciano que ha probado de todo. Construí para mí casas, planté para mí viñas, hice para mí huertos y jardines, me amontoné plata y oro. Y todo era vanidad y aflicción de espíritu. Los comentaristas antiguos veían en estas palabras no un simple poema filosófico, sino una confesión disfrazada. Salomón estaba escribiendo su propio diagnóstico. Había probado la sabiduría y le había encontrado límites. Había probado el placer y le había encontrado límites. Había probado la riqueza y le había encontrado límites. Había probado la fama y le había encontrado límites. Y al final de cada experimento, el veredicto era siempre el mismo: vanidad. En hebreo, hevel, que literalmente significa vapor, aliento fugaz. Algo que parece sólido, pero se desvanece en cuanto se intenta agarrarlo. Las Escrituras nos dan aquí uno de los retratos más humanos de toda la Biblia. No el de un rey triunfante, el de un hombre viejo sentado en un trono demasiado grande para su alma, mirando por la ventana y preguntándose cómo llegó tan lejos del lugar donde había empezado. Comparte este capítulo con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para volver, porque aún en medio de Eclesiastés hay destellos de esperanza. La conclusión final del libro, después de todas las dudas y las amarguras, es una frase breve y contundente: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Los eruditos señalan que esa conclusión final puede leerse como el último grito honesto de Salomón. Después de 1000 mujeres, 1000 problemas y 1000 reflexiones, el sabio más sabio del mundo terminó llegando a donde su padre David siempre había estado, en la sencillez de temer a Dios, en la obediencia humilde, en reconocer que la vida, sin esa base, es vapor que se va, pero el tiempo se le acababa al rey. Y aunque quizás su corazón se volvió en parte, las consecuencias de sus decisiones ya estaban caminando por los caminos de Israel, ya tenían nombres propios, ya tenían ejércitos pequeños, ya tenían alianzas extranjeras, y lo que Salomón había sembrado durante décadas, su hijo Roboam iba a cosecharlo en apenas unos días. El reino que parecía eterno estaba a punto de partirse
como una capa rasgada en 12 pedazos. Capítulo 10. El reino que se partió. Salomón murió. La escritura lo registra con una brevedad sorprendente. Había reinado 40 años. Fue sepultado en la ciudad de su padre David, y en su lugar reinó Roboam, su hijo. 40 años de reinado, 40 años de templo construido, de riquezas acumuladas, de alianzas forjadas, de mujeres tomadas, de altares levantados. Y de todo eso, la Escritura elige despedirse en un solo versículo. Los antiguos rabinos decían que la brevedad de esa despedida era una advertencia, porque a los ojos de Dios, 40 años no son lo que un hombre construye, son lo que un hombre deja. Y lo que Salomón dejó no era oro, no era un templo, era un pueblo exhausto y un hijo sin preparación. Roboam, el heredero, no tenía la sabiduría de su padre.